Pues seguimos en Vigo a Debate analizando pues cuál es la radiografía, la fotografía aérea que se puede tomar del sector y de nuestra ciudad a nivel laboral. Tenemos con nosotros a los responsables comarcales de los sindicatos Comisiones Obreras, CIGA, UGT, y estábamos hablando y planteaba antes de irnos a publicidad de una cuestión que yo creo que sí que podemos analizar y me gustaría conocer vuestra opinión sobre cuál creéis que es la imagen que tienen los ciudadanos, los trabajadores, por un lado de la clase política y por otro lado también de los líderes sindicales. Vosotros como líderes sindicales incluso, tal vez en un plano más cercano, pero ¿creéis que los sindicatos están dando respuesta también a las necesidades de los trabajadores? Y sé que ahí voy a pediros que os piquéis un poco a vosotros mismos, pero seguramente, seguramente hay muchas cosas que se pueden hacer mejor y otras cosas que pueden hacer mejor los políticos. Me gustaría que analizásemos un poquito también cuál es ese papel que estáis jugando vosotros mismos en todo este juego. Rompo la lanza, venga. Y además, porque además sabéis que yo he sido siempre una persona muy crítica, ¿no? Con mi propia organización. Evidentemente no voy a criticar a los demás. La imagen que tiene la ciudadanía de la clase política creo que ya es muy evidente, ¿no? Es decir, yo creo que ya no solo de la clase política, las instituciones en general en España están muy desprestigiadas. Empezamos por la corona, seguimos por el gobierno, los partidos políticos, la justicia y, cómo no, con lo que está pasando también, y no hay más que ver la prensa a nivel de Estado, lo que está pasando con alguna organización sindical o con algunas organizaciones sindicales, lo que hacen es que la ciudadanía pierda esa fe que tienen en las instituciones, que es con lo que nos hemos dotado en democracia para que este país siguiera el ritmo que tiene que seguir, ¿no? Lo he dicho en alguna ocasión y en algún programa que yo creo que este país necesita ya un reseteo de todas sus instituciones para volver a empezar de cero, porque es muy difícil que manteniendo el mismo esquema, el mismo organigrama que tenemos en las instituciones seamos capaces de regenerarnos. Es muy difícil, ¿no? Los trabajadores que en estos últimos años, ya para hacer la autocrítica sindical, que yo creo que es muy buena, que es muy importante, por eso la propongo, Antonio. Durante los últimos años han visto como han perdido muchísimos derechos, muchísimos derechos, de los que tantos años les ha costado obtenerlos, y el estado de bienestar que lo están perdiendo día a día, prácticamente todos, la educación, la sanidad. Yo creo que esperaban de los sindicatos una mayor presión, porque además somos los que podemos organizarnos, somos los que estamos organizados, tenemos presencia en todo el Estado y somos los que podemos ser ese muro de contención contra los que están atacando todos estos derechos conseguidos. Yo creo que esperaban más de nosotros, esperaban una respuesta más contundente, o que fuéramos más inteligentes y fuéramos capaces de sentar a esta clase política dirigente. Más trabajo de despacho y menos de calle, a lo mejor. Y más trabajo didáctico, también saber explicar qué está pasando y el por qué, e incluso algunas veces pues explicar el por qué no se pueden conseguir las cosas. Pero yo creo que, para mi opinión, los sindicatos nos hemos excesivamente burocratizado en los últimos años. Nos ha pasado con los partidos políticos, nos hemos olvidado de que nuestro electorado está en las empresas, está en la calle, es ahí donde tenemos que estar día a día con ellos, ¿no? Es decir, la sociedad que nosotros también representamos, porque buena parte de esa sociedad, desde que nace hasta que muere, está utilizando aquellas herramientas que los sindicatos hemos sido capaces de negociar con todos los partidos políticos desde la entrada de la democracia en este país, y yo creo que esperaba de nosotros bastante más de lo que hemos dado, ¿no? No quiere decir que muchas veces nos hemos visto incapacitados para poder responder de otra manera, porque sí es cierto que los momentos son malos para todo el mundo. Ha habido un ataque también sin precedentes por parte del gobierno, sobre todo de este gobierno, a las organizaciones sindicales para desprestigiarnos, para intentar decir a la sociedad que nuestra función aquí es nula, cuando no es así. De hecho, hilando un poquito con el último tema que tocamos antes de descanso, que yo mandaría también a las organizaciones empresariales pues un mensaje de sensatez, porque algo que para mí es primordial, que nos hemos dotado desde hace mucho tiempo para regular el mundo laboral, que son las relaciones laborales a través de los convenios colectivos, creo que es la mejor fórmula, la mejor herramienta
para obtener esa tranquilidad y esa paz social que hace falta dentro de las empresas. Además, la más coherente, ¿no? Parece como que decir, bueno, pues los empresarios y los trabajadores nos sentamos, llegamos a un acuerdo y listo, ¿no? Parece como lo que el sentido común dicta. Si desregulamos el mundo laboral, esto es una selva, ¿eh? Tuvimos el ejemplo de lo que pasó, lo decías antes, en Povisa, donde un empresario descerebrado, que no se le puede llamar de otra forma, lo que pretende es pasar de su convenio colectivo en una empresa de 1000 y pico de trabajadores para que se regulen por un convenio de ámbito superior que lo que hace es reducir el salario un 60%. Eso es lo que queremos nosotros para nuestros trabajadores. Esos son los empresarios serios. Bueno, esto es lo que está pasando en esta sociedad en estos momentos. Los políticos no tienen la capacidad para sacar este país adelante, están perdidos totalmente, las instituciones están desprestigiadas, la ciudadanía ya no cree en muchas instituciones y desgraciadamente la ciudadanía también está dejando de creer en las organizaciones sindicales, y digo también por méritos propios. Bueno. Sí, eu sempre me resisto a que eu parto da base, me imagino que todo o mundo estamos de acordo, os que estamos en esta mesa, que todos os políticos non son iguais. É dicir, eu creo que tamén, vamos a ver, aquí se fixeron moi malas cousas, aquí nos metimos en un estado onde a corrupción neste momento pasou dos niveis que todos nos podíamos imaginar, e o peor de todo é que non o recoñecen. Entón, o non recoñecer esos políticos ou incluso unha parte da cidadanía entender que eso é unha situación normal porque todos son iguais, bueno, a verdade é que nos estamos metendo en unha destrucción total do que son as institucións, non? Co cal eso tamén é negativo, decir, porque as institucións son moi importantes para que aquí se regule, bueno, pois, un país se funcione de alguna maneira o tema democrático, non? E logo a mí é que me dá sempre moitísimo medo, é dicir, en eso de que todos os políticos son iguais, pois ao final tamén perdemos un pouco aí a brúxula e logo non sabemos o que pode haber, non, detrás de toda esa clase política, non? Eu creo que hai que condenar aquel que fai as cousas mal, eu creo que hai que apartalo, eu a verdade que lle pido incluso ás propias organizacións políticas deberían ser quenes de facer ese traballo, eso non tería que chegar á ciudadanía como está chegando aquí, que en este momento, bueno, pois os partidos o único que están a facer é encubrir esa situación. Sí, pero Serafín, permíteme, es que yo creo que los partidos tienen la sensación de que si hacen eso trasladan una mala imagen a la ciudadanía, cuando yo creo que la realidad es todo lo contrario. Un partido que sabe hacer ese ejercicio de transparencia, de coger a una persona que no está haciendo las cosas como las tiene que hacer y apartarla del partido, yo creo que eso lo que manda es el mensaje contrario, el mensaje de tranquilos porque nosotros sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y el que no las haga de la manera correcta lo vamos a apartar, y yo creo que eso sí que mejoraría esa confianza. É así, tal cual, é que non hai que darlle moitas máis voltas. Sí, pero sin embargo la realidad parece ser outra. Eu podo non compartir as ideas con organizacións políticas que non están na mesma ideoloxía que eu, pero eu sei respetar a un político cando ese político é un político honrado, que fai todo dende o punto de vista ideolóxico no que el ten unhas creencias, decir, todo eso é respetable. É dicir, aquí o que non é respetable é cando se está facendo o que se está facendo e é que non hai ningún tipo de vontade de solventarlo, sí, pero que se encubre. La respuesta, sin embargo, y no solo en el Partido Popular, sino también lo hemos visto en el pasado en el Partido Socialista, la respuesta es la negación hasta las últimas consecuencias, hasta que ya sea inevitable y tal. Pero cuando realmente lo que decía, pues lo transparente es lo contrario, es el trasladar ese mensaje a los ciudadanos para mejorar esa confianza, ¿no? Sí, pero é que non sei o que pasa no Estado español, porque eso sí que, si leemos prensa de outros países, vemos que pola mínima un político dimite, decir, pola mínima, decir, incluso para nos parecen moitas veces chorradas, non? Bueno, pois aquí é que é o despropósito máis grande e non pasa absolutamente nada, non pasa nos políticos, non pasa nos sindicalistas, tamén, porque parece que temos sempre un algo de que nos temos que estar autodefendendo continuamente, e eu creo que non. Antes falaba justo o tema dos sindicatos. Home, os sindicatos, claro que tamén teríamos que facer un esforzo por cambiar moitísimas cousas. Eu creo que é certo que en este momento seguramente non estamos dando tampouco a contestación necesaria e precisa que tamén nos están pedindo os propios traballadores e traballadoras, non? En ese aspecto, home, eu sí que podo presumir, en este caso, de estar en unha central sindical
bueno, nós entendemos que polo menos no tempo da crise aí estivemos na rúa, bueno, só hai que decir ese eslogan tan famoso que temos, non? A ciga na rúa, a loita continúa, decir, eso saben hasta os nenos pequenos, non? Cando salimos por aí cas bandeiras, e bueno, e o que estamos facendo, reivindicando, e o que estamos facendo é frente continuamente a todas aquelas injusticias tamén que se dan nos centros de traballo nas empresas. Vamos a ver, eu son crítico en este momento, non ten nada que ver aquí personal, pero son crítico ca posición, e eu teño dito, ca posición que ten UGT a nivel confederal e a que ten Comisións Obreiras de seguir en ese proceso continuo de negociación, de pacto social, cando ademais a outra parte que non o aplica, decir, é que agora son moito máis crítico porque a outra parte aplica todas as medidas que lle conven e o único que fai logo as centrais sindicais, en este caso mayoritarias, en este momento é presentarlle, mira, vamos a facer isto, darnos única e exclusivamente a súa opinión. A verdade é que se en esa situación que se está dando agora non partimos e non decimos, oye, con nos non contar absolutamente para nada, absolutamente para nada. Aquí o regulamos e pasamos outra vez por unhas reglas de xogo onde nós tamén teñamos unha opinión e as nosas opiniones se consideran, ou automáticamente é que non temos que abrir ningún proceso de negociación, nin de pacto social, nin absolutamente de nada, porque en este momento a realidade é a que é e non a podemos cambiar, e os traballadores teñen unha situación a que teñen, e é unha situación dramática, pero non só xa polo paro, decir, é que estábamos falando cifras tamén que en este momento son astronómicas tamén co tema da situación neste momento que está vivendo a ciudadanía de pobreza e que en este momento empeza a ser alarmante. Eu, se non recordo mal, é que Vigo incluso está me parece que é unha das máis altas de todo o Estado español nos últimos anos, é dicir, temos que seguir negociando con estes señores, temos que seguir sentándonos en unha mesa e temos que seguir convidándoos a congresos. Claro que son crítico con esa situación, de verdade, é que a CIGA nunca convidará a un congreso a un tío que nos está tocando las narices na negociación colectiva, que nos está facendo recortes na sanidade, na educación, absolutamente todo. Como os imos a convidar? Para que? Para que nos diga o ben que o están facendo e nos larga ali un mitin de seguimos contando con vosotros los sindicatos que sois maravillosos. Decir, non é esa a saída. Entón eu creo que aí é unha autocrítica, é dicir, que non seguramente que tamén temos algunha, pero de verdad que hasta ese extremo non chegamos, coño. Hasta ese extremo non chegamos. Entón eu creo que esa situación, bueno, pois eu creo que as cúpulas, eu estou convencido que as persoas que teño aquí casi pensan como a min, pero que as cúpulas aí sí que terán que tomar nota desa situación, que eso non se pode permitir de ninguna das maneiras, de ninguna das maneiras. Senón, perdona, é que estamos expostos a unha cuestión, bueno, máis eles que nós tamén algo recibimos, pero é que ao final aquí, claro, que saldrán sindicatos alternativos que ao final, seguramente, claro, daqui a moitos anos, igual é a solución, non? Para ao final estar falando, bueno, pois en outra situación diferente. Me vas a permitir, Serafín, a Justi e a mí non nos acabas de facer unha autocrítica, fixéchenos unha crítica descarada. Entonces, moi dramatizado, unha crítica, sabes que de eso non nos vamos a poñer de acordo. Asumo. Nos pensamos... Asumo, que sei que é unha crítica. Nos pensamos que parte do traballo do sindicato non é só estar na mesa nos momentos bons, senón estar na mesa nos momentos malos. Non quere decir que estemos na mesa, non quere decir que aceptemos, pero sí estamos aí para parar golpes maiores. Entonces, é parte da nosa función. Nós non podemos coller e decir a todo, no, como isto está perxudicando aos traballadores, eu non vou. Ti tes que estar aí, tes que saber que é o que queren e tes que explicar, ainda que sea miles e miles de veces, que a túa dignidade e a dignidade dos traballadores aos que representan, estas cousas non as aceptan. Entonces, que pasa? Que este goberno xa está dando unha volta máis. Agora xa pasan cousas como esta señora, como se chama, Fátima Báñez, que xa non nos chama. Primeiro colle, ela, como é unha señora moi digna, primeiro nos informa, nos dice o que vai a facer, como tema
dos novos contratos, como tema das pensións, e despois entón dice que non lo vai a comunicar por si queremos aportar. Entón aquí é certo, xa están rompendo máis a baralla. Pero, como non quero deixar a miña responsabilidade, que é facer a autocrítica, se me permitides, quero empezar dunha maneira positiva. Este verán saliu nun periódico que fixeron un estudio onde decía que a imaxen de España se mantiña positiva gracias a pilares básicos da nosa sociedade. Estamos falando de educación, estamos falando da xustiza, pero non da xustiza perversa, sino da xustiza que defende os dereitos dos usuarios e a sanidade. Entonces, pois a ver canto duran. Exactamente. O noso traballo é loitar para que isto siga. O tema de Povisa que acaba de decir o compañeiro, hai algo, nos falamos dos traballadores, pero ollo, o tema de Povisa non só son traballadores, tanto de Povisa como o da residencia, son traballadores, pero ao mesmo tempo eso vai repercutir na calidade da xestión co usuario. Se a ti che quitan horas e che dan peores recursos, ti o usuario tamén non lle podes dar a mesma calidade, que é algo que eles tampouco se dan, non lle interesa, non é que non se dé conta, non lle interesa. Con respecto aos políticos e aos sindicatos, hai 35 anos este país cambiou por medio da política. Eu creo que, como dice Serafín, hai que diferenciar, non hai que meter a todo o mundo no mesmo saco. Hai políticos de calle, políticos que coñecen a realidade, que traballan coa súa ideoloxía, pero traballan día a día, e despois hai outros que son políticos, pero con outros intereses. Entonces, sí, teñen que dar un paso adiante. Hai, igual que nos sindicatos, non somos perfectos, todos os días estamos aprendendo, estamos obligados e obligadas a mellorar, eso está claro. Non vamos a coller e a decir que as críticas non son impostas porque sí, é certo, temos moitas cousas que facer, pero eso non quere decir que a nosa labor non sea importante e que lle vamos a poñer fácil a señora Esperanza Aguirre esa intención súa que dice a los sindicatos hai que eliminarlos como eliminaron al muro de Berlín, e para eso tamén ten axuda, hai que recoñecelo, non é para botarnos flores ao mundo sindical, pero hai unha caverna mediática que está colaborando moito nestas políticas neoliberais en machacarnos, pero eso, como temos claro que queremos y a dónde vamos a seguir luchando, está muy claro. Uno de los temas de los que se ha hablado en este ejercicio de autocrítica, que por cierto tengo que felicitaros a los tres porque me ha encantado, a mí personalmente la verdad me ha aportado mucho saber también cuál es vuestra visión sobre vuestro propio papel dentro de todo, de este tablero, digamos, de ajedrez en el que se ha convertido pues, nuestra vida y el día a día. Se ha hablado mucho sobre ese papel dialogante que tienen que tener los sindicatos. ¿Ha mejorado la comunicación entre los sindicatos y los empresarios o al contrario, ha empeorado a raíz de la crisis económica y a raíz de toda esta situación que cada vez es más tirante? Ha empeorado. Ha empeorado en general, hablo, ¿no? General. Sabemos que hay casos, pues comentabas antes el caso de Povisa, que efectivamente se niega a sentarse a negociar el convenio con los trabajadores. Hay casos, pero en general ha empeorado la comunicación entre los empresarios. Mucho. Es decir, nosotros tenemos en todo el Estado y en Galicia tenemos cientos de convenios que no se están negociando. Convenios provinciales, convenios de ámbito de empresa, que los empresarios, como la ley les da la facultad de que lo dejan finalizar ese convenio y al año, si no hay una negociación, te riges por un convenio de ámbito superior, si es que lo hay, y si no, estatuto de los trabajadores, automáticamente hay muchos empresarios irresponsables, y digo irresponsables porque las grandes empresas no entran en ese juego. Tenemos el ejemplo de grandes empresas como puede ser Citroën, que eso ni hablar, es decir, quiere tener su convenio colectivo, regular las relaciones laborales con sus trabajadores a través de su convenio colectivo, pero hay otros muchos que los cantos de sirena del gobierno los han encantado y resulta que, bueno, pues ahora dejan que esos convenios vayan caducando para no negociarlos
que se crispe la situación laboral en esa empresa y que a partir de ahí se creen que, bueno, pues con reducir los costes laborales su empresa va a salir para adelante. Esa no es la solución, por lo tanto, por eso hacía antes un llamamiento a la sensatez de la clase empresarial, que tenemos una herramienta estupenda, pero tenemos que saber trabajar con ella, porque si no tenemos esa herramienta, podremos sacar, o pueden pensar que van a sacar un beneficio actual grande, pero eso en el futuro es la desaparición de su empresa. Estoy plenamente convencido. Por lo tanto, más diálogo, porque en estos momentos existe poco diálogo con la clase empresarial. Serafín. Sí, cada vez temos menos diálogo, pero tamén é lógico, decir, todas as reformas están inclinando a balanza, bueno, pois, lógicamente para a favor da clase empresarial, non? Que logo é unha situación negativa tamén para eles. Eu non digo que non sexa negativa para os traballadores, pero tamén negativa para eles, porque eso ao final vai a traer consecuencias, e que non pensen que destruindo os sindicatos lle vai a ir moito mellor. Tampouco lle vai a ir moito mellor, é dicir, aquí cando a xente vai por libre, eu aquí non quero decir as cousas que poden pasar, pero cada vez que pase, inda que solo sexa unha, bueno, pois son bastante peligrosas, non? Eu creo que aquí, bueno, o que temos é que cambiar as cuestións, non en ese sentido como CIGA, o que estamos facendo neste momento é poñendo alternativas a esta situación que hai en este momento, que é o desemprego. Si somos capaces de baixar esa porcentaxe de desemprego que temos en este momento, estamos falando de un 26% no Estado español, pero que é unha coincidencia, que no caso de Vigo por primeira vez igualamos o Estado español tamén porcentualmente, tamén estamos en ese 26%, cando a media de Galicia é o 22%, non? Bueno, eu creo que aí temos que facer un gran esforzo entre todas as partes. Pola nosa banda, nós estamos dispostos, e por eso agora quitamos aí un documento de unhas 100 medidas onde oímos a levar ao debate ca ciudadanía, cos nosos delegados e delegadas, e queremos eso leválo incluso que chegue ao Parlamento galego en especie de iniciativa legislativa popular, para que aí se poda debatir, e veremos tamén a altura tamén que están os nosos políticos cando ese debate se dé no Parlamento, non? O damos por feito que se vai a meter en principio porque pensamos en presentar máis de 50.000 firmas, non? Favorable a él, co cal imos establecer unha campaña que vai a ter un tempo de duración, e, bueno, nós tamén o que pedimos a xente que tampouco perdan o ánimo, decir que aquí o futuro está complicado, o futuro está difícil, como decía Tonino Caratón, un mundo difícil, pero trataremos, dende logo, de resolvelo o mellor posible, para que a xente outra vez estemos na situación que estábamos fai 5 anos. Hablaremos en profundidad de ese estudio más adelante, seguro. Monse, desde el Sindicato de Comisiones Obreras, ¿cómo veis esto? ¿Ha mejorado, ha empeorado la situación? Sí, opino igual que cos meus compañeiros. A situación empeorou, a clase patronal síntese crecida. Incluso en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, donde la relación entre el empresario es mucho más cercana, porque puedo entender que una empresa que pueda tener 300 trabajadores, 400 trabajadores, sí que empeore esa relación, porque existe cierta distancia entre el empresario y los trabajadores, pero en una pequeña y mediana empresa, una empresa que tenga 10 trabajadores, 7 trabajadores, también existe esa conflictividad, ese roce, esa falta de diálogo, de negociación. Sí, claro. A ver, excepcións sempre habrá, pero... Sí, bueno, hablamos de la tónica general, obviamente sabemos que hay excepciones. Cali, pero no olvidemos que la mayoría de empresas son pymes. Sí, pero ¿qué pasa? Que ahora mesmo teñen encima da mesa a reforma que les querían, e esa reforma é un abanico de posibilidades para tú, traballador, non te olvides que tes a gran sorte de que che dé un posto de traballo. Un posto de traballo es que as características que falamos a un principio, pero un posto de traballo. E están xogando ca necesidade da xente. Ahora mesmo, firmar un contrato, non vas, eu son traballador, eu che ofrezo os meus servicios, ti empleador me pagas, ahora mesmo é algo moito máis complexo. Eles están a la arriba, e como podemos aquí coller un dibujo de Forges, o señor potente a la arriba e o empleado abaixo, que é o que nós temos que loitar para que isto cambie. Sí,
por decirlo, pero eu creo que en algunha vez o falamos, pero esa... de Forges, o tema da publicidade que os propios empresarios manexan a través das asesorías xurídicas, asesorías que eles teñen, eu creo que sí, que o tratamos aquí, donde dice, bueno, que despedir é barato, bueno, que o goberno nos lo está poniendo a huevo aquí para poder despedir e contratar a máxima precariedade, non sei que, ponte en contacto con nós, cursos de non sei que e tal, claro, todo eso insistindo, bueno, pues ao final pasa o que pasa, ¿no? Bueno, nos quedan apenas un par de minutos, pero no quiero que nos despidamos sin analizar un tema que quería tratar más en profundidad, pero que el tiempo, como decías además tú antes, Antonio, en el descanso, el tiempo vuela aquí en televisión. Es la situación de Pescanova, una empresa, una multinacional muy potente que tenemos aquí en la comarca de Vigo. Hasta hace muy poquito, ni siquiera apenas se hablaba de ella, parecía que todo iba bien, que era de las pocas empresas que venían aguantando la crisis económica, junto a Inditex en Galicia, uno de esos polos generadores de economía y de empleo. Sin embargo, ahora la situación, vamos, ha dado un giro de 180 grados y yo creo que es absoluta la incertidumbre sobre el futuro de la empresa. Se ha producido un cambio en la dirección de la empresa, en el comité, en el Consejo de Administración, también en la presidencia. Muy rápidamente y muy brevemente, ¿sois optimistas con respecto a lo que este cambio pueda suponer? Pongo ya la pregunta encima de la mesa. ¿Saben quién va a pagar el plato roto de esta mala gestión en esta empresa? Claro. La reducción del número de trabajadores. Es impepinable. Es decir, la empresa, estoy convencido, va a continuar, pero nunca con el tamaño que tiene. Es decir, aquí se despidirán a muchísimos trabajadores y trabajadoras, y serán los que paguen el plato roto de una mala gestión empresarial durante muchos años, una empresa que pudo haber y ha generado muchos beneficios, pero una empresa que se ha descapitalizado totalmente y ahora pues tiene un agujero de 1.000 y pico de millones de euros, ¿no? Que eso, a ver quiénes son las entidades financieras que asumen ahora el riesgo de invertir ahí, o nuevos socios, ¿no? que tengan que invertir en esa empresa. Por lo tanto, una vez más, una muy mala gestión empresarial. Quienes lo van a pagar son los propios trabajadores, que estoy seguro que la empresa se va a reducir de tamaño considerablemente. Seguramente teríamos que ter muitísimo máis tempo neste programa para analizar esa situación, porque non é falar de Pescanova, sería falar de Nova Galiza Banco e a situación que provoca o desmantelamento tamén do que era a Caixa Nova aquí na nosa cidade, e todo aí o que se descubre, e eso de alguna maneira se traslada logo a situación tamén que tiña Pescanova. Eu creo que todo tiña moitísimo que ver, non? Eu estou plenamente de acordo en que ao final aquí o problema vai a ser para os centos de traballadores que dependen e que traballaban para esa empresa, e que seguramente moitos verán como se perden os seus postos de traballo, e a outros que terán a partir de agora unha situación de moitísima precariedade e, por suposto, tamén unha rebaixada importante dos seus salarios. A partir de aí, veremos. Eu claro que deseso sorte en principio, porque xa é das poucas empresas que nos quedan nesta cidade, bueno, pois que nos representaban un pouco como multinacionais polo mundo, non? Tampouco era unha empresa galega, estaba ubicada aquí, é que sería todo moi discutible, non? Pero bueno, en calquera caso, bueno, son pues una empresa que ha nacido aquí e que mantiene su sede operativa aquí. Por lo que eso supón, eu creo que aquí os gobernos teñen que facer de unha vez por todas tamén un gran esforzo, non, para que todo eso non se vaya e que todo eso se poda recuperar. É dicir, é imprescindible, é que se dende logo eso non se fai, é que se estamos pensando na quita que lle van a dar os bancos ou non lle van a dar, os bancos sí que lle entregamos moitísimo diñeiro público, pero cando se di, oye, cooperen un pouquiño e vamos a facer unha quita aí do 60, do 70%, non, o noso diñeiro que non nos lo toquen, que xa non é o noso diñeiro. Se aí o Estado, os bancos e as caixas que estaban nunha situación de precariedade, que estaban tocadas, hubieran trasladado e hubieran feito unha banca pública, seguramente ahora, para resolver todos estes problemas, estaríamos falando en outro plano totalmente diferente. Montse, para terminar. Eu vou a facer caso, Jaime, vou a ser escueta. Gracias, porque acabo de escuchar un revuelo en realización. Onte presentouse o novo presidente do Consello, pediu tempo para falar cos acreedores, e a nosa parte sindical nos pide máis tempo aínda, que quere facer un plan de viabilidade. Opinión, nos toca esperar e nos toca, espero equivocarme, pero unha nube de tormenta. Pero aí estamos.
Monse, Serafín, Antonio, muchísimas gracias, muchísima suerte después de tu vida sindical, digamos, por lo menos al frente del sindicato. Me imagino que dentro del sindicato seguirás, pero... Por supuesto. Pero muchísima suerte, muchas gracias, como te decía, por todas las veces que te hemos tenido aquí. Muchas gracias a vosotros también y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de sus casas, de sus pantallas, atentos a la actualidad y a lo que está ocurriendo a su alrededor. Un saludo y nos vemos en 7 días aquí en Vigo Debate.